Muy buenos días. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia Católica. Es el punto 895. Esta potestad, se refiere a potestad de gobierno, esta potestad que desempeñan personalmente en nombre de Cristo es propia, ordinaria e inmediata. Su ejercicio, sin embargo, está regulado en último término por la suprema autoridad de la Iglesia. Vamos a dejarlo aquí y luego continuaremos. O sea, esta potestad, la potestad se refiere, la potestad sacramental, es decir, en virtud del sacramento del orden, recibido en primer grado, cuando es el obispo, recibido en segundo grado, cuando es el sacerdote, esa potestad se recibe por el propio sacramento. Es el propio sacramento el que te la da. Bien, pero una cosa es, aquí se distingue una cosa. La potestad viene por el sacramento, pero el ejercicio de la potestad, o sea, lo que se llama la jurisdicción, viene por el Papa. El Papa no es el que le da la potestad se la da al sacramento. El sacramento es el que le ha dado el poder de consagrar, el poder de poder ordenar sacerdotes, de poder confirmar. Eso se lo ha dado el sacramento al obispo o en el otro grado a los sacerdotes. Pero la jurisdicción es el Papa el que se la da, porque el Papa designa a los sujetos. Entonces el Papa designa o confirma la elección de un obispo para una diócesis. Elige o confirma. Entonces, aquí se distinguen dos cosas, ¿no? Lo que es la potestad, que la da el sacramento, y lo que es la jurisdicción, que esa la da el Papa, con los destinos, ¿no? A un obispo le da un destino, le cambia de destino, etcétera. Pero esa potestad, dice aquí, como viene directamente por el sacramento de Cristo, la potestad no la da el Papa, la da directamente el sacramento de Cristo. Dice, es propia, ordinaria e inmediata. ¿Qué quiere decir eso? Pues propia quiere decir que no es en nombre de otra persona, no, sino que en nombre propio Jesús le llama a ese obispo, a ese sacerdote, es propia. Es ordinaria. Ordinaria quiere decir que no es delegada de otro poder. Ordinariamente, es decir, en primer término, sin una delegación de otro, pues es el obispo el que tiene la autoridad en su diócesis. No es un delegado del Papa, no. Está directamente elegido por Cristo con esa potestad que le da el sacramento del orden. Es inmediata. ¿Inmediata qué quiere decir? Pues que sin una persona interpuesta, sin un supervisor al lado suyo. Es verdad que el obispo tiene que dar cuenta ante la Santa Sede haciendo pues esas visitas ad limina que hace cada 5 años para ver la marcha de la diócesis. Pero él ordinariamente él gobierna de una manera inmediata, inmediata la diócesis, sin que tenga que estar pidiendo permiso para cada cosa, para el momento de gobernar. El obispo, por lo tanto, tiene el derecho y el deber de legislar en lo referente al apostolado, en lo referente a la pastoral, en lo referente a la celebración del culto, en comunión con toda la Iglesia. O sea, insisto, hay que distinguir entre potestad, que la potestad la da el sacramento, de la jurisdicción, y la jurisdicción la da el Papa. La jurisdicción es que un obispo tenga autoridad aquí o no, se le cambia de jurisdicción y se lo envía a otro sitio. Y también podría ocurrir en un caso extremo que el Papa a un obispo pues le deje sin jurisdicción. Pues imaginemos que hay un problema grave y el Papa a un obispo le deja sin jurisdicción. Sigue siendo obispo, pero el Papa no le da una jurisdicción. Aquí lo que este punto del catecismo intenta insistir es que, sigo leyendo, no se debe considerar a los obispos como vicarios del Papa, cuya autoridad ordinaria e inmediata sobre la Iglesia no anula la de ellos, sino que al contrario la confirma y tutela. Es decir, los obispos no son funcionarios del Papa, no son representantes del Papa o embajadores del Papa en una diócesis. Eso es el nuncio. El nuncio de su santidad en España, que está en Madrid, ese sí que es un representante, un embajador. Los obispos no son funcionarios, no son delegados del Papa. No, porque tienen una potestad directa recibida de Jesucristo.
y esta potestad no queda anulada a pesar de que el Papa pues también tiene potestad sobre toda la Iglesia, porque el Papa tiene potestad ordinaria y directa, inmediata, sobre toda la Iglesia. Dicho de otra forma, en una diócesis hay como dos obispos, el obispo ordinario del lugar y el Papa, porque el Papa es como obispo de todo el mundo. Él tiene una potestad directa y ordinaria sobre toda la Iglesia. Y en ese sentido, bueno, es una manera de hablar que ahora mismo se me está ocurriendo, ¿verdad? Que igual algún eclesiólogo diría, no sé si es muy propia, pero bueno, permítaseme un poco la libertad. Es como si cada feligres tuviese dos obispos. El obispo ordinario del lugar y el Papa, porque el Papa tiene jurisdicción directa y sobre toda la Iglesia. Potestad sobre cada una de ellas, no solo sobre la Iglesia particular de Roma. Por lo tanto, una autoridad no anula la otra. La autoridad del Papa no anula la del obispo, ni la del obispo ensombrece ni anula la del Papa, sino que las dos están en comunión, dice este punto. Esta autoridad debe ejercerse en comunión con toda la Iglesia, bajo la guía del Papa. La clave está en esta palabra. Por eso mucha gente no entiende a la Iglesia, porque la Iglesia no es comparable al gobierno de otras instituciones. La clave está en la palabra comunión. El obispo es obispo porque ejerce en comunión con toda la Iglesia bajo la guía del Papa, su autoridad. Esta frase, no, la palabra comunión, pues no se puede entender en otros mundos, en el mundo pues de la organización del gobierno empresarial, o yo qué sé, en el mundo de la organización pues de un Estado o del ejército, etcétera. No, es que es otro concepto distinto. Aquí hablamos de una comunión, de que un obispo gobierna su Iglesia en comunión, bajo la guía del Papa. Bien, entendamos también que luego hay distintas formas de ejercer y de vivir esta realidad, distintas formas. Por ejemplo, pues sabéis que en la Iglesia existe pues el rito latino y también otros ritos orientales. Y en el rito latino, en nuestra Iglesia latina, pues el Papa tiene una forma y una costumbre pues de ordinario de gobernar la Iglesia pues de una manera pues mucho más directa que en los ritos orientales. Por ejemplo, os pongo un ejemplo para así concreto y directo. Entre nosotros el Papa nombra directamente los obispos. Él nombra directamente los obispos. Sin embargo, en otros lugares, más bien los obispos se le presentan al Papa y él los confirma. En algunos ritos orientales no es el Papa directamente, ¿no?, el que elige los obispos, sino que existe una costumbre ancestral de que los obispos del lugar se juntan, proponen un obispo y se lo ofrecen al Papa, que él lo confirma. Quiero decir con esto que también hay que entender que pueden ser distintas las formas de gobierno a la hora de ejercer ese gobierno del Papa, distintas las formas. Y de hecho, pues en este proceso ecuménico en el que nos encontramos con la Iglesia ortodoxa, que Dios quiera, ¿no?, que podamos llegar a esa unión plena con la Iglesia ortodoxa, pues una de las cosas que el Papa Juan Pablo II afirmó, ¿no?, claramente, es que él estaba dispuesto de cara a la unión con la Iglesia ortodoxa, estaba dispuesto a ejercer hacia el mundo de los ortodoxos, ¿no?, una vez unidos con la Iglesia católica, una forma de gobierno, pues no igual que ejerce con nosotros, con la Iglesia latina, ¿no?, sino una forma de gobierno como la que tenía durante el primer milenio el papado, en la que, por ejemplo, ponemos ese caso, el Papa no elegía directamente los obispos, sino que los obispos se elegían, ¿no?, pues en pequeñas en reuniones entre los obispos de la zona o entre incluso el presbiterio de una diócesis, y era presentado ante el Papa para que lo confirmase o no lo confirmase. Algo de esto hubo, desgraciadamente, pues en el cisma entre Oriente y Occidente, en el cisma en que el año, allá por el 1050, 1056, 1054, mejor dicho, se produjo un cisma entre Roma y Bizancio, y entonces se separó la Iglesia
en la Iglesia, católica de la Iglesia ortodoxa. Hay que decir que desgraciadamente, pues la Iglesia ortodoxa podía tener el pecado, en este cisma, podía tener el pecado de estar demasiado bajo el emperador de Bizancio. Era una iglesia casi gobernada por un emperador, lo cual le daba poca libertad, Pero también, como el mismo cardenal Ratzinger entonces, ¿no?, decía en un libro por él escrito, en un libro, El Nuevo Pueblo de Dios, como también él mismo reconocía siendo, aunque era un libro particular suyo, ¿no?, pues entonces él era prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe. También hay que reconocer que nosotros también pudimos cometer el pecado, cometer el error de pretender gobernar pues las iglesias de Oriente con el mismo sistema que las iglesias de Occidente, y no tiene por qué ser así. El Papa puede tener la potestad suprema, ¿no?, en la Iglesia, incluso de jurisdicción, aunque la administración de la Iglesia tenga distintas costumbres en un sitio y en otro. Entonces, no tenemos por qué llamarnos la atención por el hecho de que el Papa administre la Iglesia de una manera distinta en los países occidentales, que tienen otra tradición, que en los países orientales, que tienen otras tradiciones. De hecho, en la Iglesia no solamente existe el código de derecho canónico que tenemos nosotros, los latinos, sino que también existen códigos de derecho canónicos orientales, de iglesias en plena comunión con el Papa, ojo, estos ritos orientales, que si los melquitas, que si etcétera, en plena comunión con el Papa, pero que la Iglesia les respeta, pues una forma de administrar sus iglesias distinta a la nuestra, porque la Iglesia se respeta mucho las tradiciones, incluso las tradiciones litúrgicas. Bien, por lo tanto, aquí hemos hecho una distinción importante entre qué es la potestad que está recibida del sacramento de cada obispo, qué es la jurisdicción, que la jurisdicción la da el Papa, porque él tiene la jurisdicción suprema, ¿no? La jurisdicción la da el Papa, y qué es la forma de administrar esa jurisdicción, que la administración central de la Iglesia pues puede tener distintas formas según el rito latino, según los ritos orientales. Distingamos pues potestad, que la da el sacramento, la jurisdicción, que la da el Papa, y la forma de administrar esa jurisdicción, esa administración que puede variar según los ritos. Hacemos la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.